Ahí voy. A mí me salió, pero no sé cómo. Ah, qué suerte. No, salió. Pero Salió, pero no bueno, sabemos cómo. Estamos hablando en el ejercicio del arco elíptico de la ficha. Sí, el sí, ejercicio 3 Sí. tiene un radio. O sea, Ujú. yo no estoy entendiendo absolutamente nada. Digo, ese círculo es un círculo que primero vamos a dibujar en el ejercicio 3, ¿no? El dibujo 3, Sí. perdón. Primero tenemos que dibujar ese círculo con un Y la radio de línea. 60. Y la línea. Y después usar esos elementos para definir el arco elíptico. Les comparto pantalla. A ver, claro, estaba empezando por el arco elíptico y cuando iba a poner un círculo me cambiaba de comando. Ahí estaba el error, creo. ¿Se ve mi AutoCAD? sí, sí. Bien. A ver, para hacer este o cualquier ejercicio que tiene las líneas punteadas, lo primero que tienen que dibujar es lo que ustedes ven en línea llena, en este caso en verde, ¿sí? Porque son los elementos que van a usar para definir, en este caso, las elipses. Entonces no pueden primero dibujar el arco elíptico y después las otras figuras, porque las otras figuras son lo que vamos a usar para definir, ¿sí? Vamos a copiar esto. Vamos a hacer otra cosa. Este de 70 y de 70. Lo voy a hacer con otra medida, ¿sí? Pero primero les voy a explicar el arco elíptico, otra vez, cómo funciona para que entiendan qué es lo que están haciendo, que me parece que es lo más importante. Recuerden siempre que una elipse se define por dos ejes, ¿no? Su eje vertical y su eje horizontal. Esas son las preguntas que nos está haciendo el programa cuando usamos una elipse. Voy a pasar al comando de elipse tradicional, ¿sí? Que es el de centro. Y me dice, precisa el centro de la elipse. ¿A qué se refiere? Al cruce de esos dos ejes que definen la elipse. Entonces voy a picar en el lugar que va a ser el centro de la elipse. Después me dice, precisa el punto final de un eje. ¿De cuál? Yo decido si el horizontal o el vertical, pero es el punto final de alguno de esos dos ejes. Pico en este punto final, se comienza a dibujar la elipse. Leo abajo, precise distancia al otro eje. ¿Qué me está preguntando? La distancia del centro al punto final del otro eje. Pico, se salió el comando, se dibujó la elipse. ¿Se entiende la geometría de la figura? La elipse se define por sus ejes, tanto horizontal, vertical, obviamente esto yo lo digo así, pero puede ser oblicuo, ¿no? Nosotros podemos definir los ejes en cualquier posición en el espacio y es exactamente lo mismo. Otra vez voy al comando elipse. Precisa el centro. ¿Qué centro? El cruce de los ejes. Bien. Pico en ese centro. Leo abajo. Precisa el punto final. Ahora voy a elegir el punto final del eje, en este caso vertical. Pico. Se comienza a dibujar la elipse. Leo abajo. Precise la distancia al otro eje. ¿Sí? Voy a usar ahora el otro eje, el horizontal, que está inclinado, al punto final, y se termina de dibujar la elipse, se sale del comando. ¿Ok? Primero tienen que entender la geometría de la figura para poder dibujar o entender mejor qué es lo que nos pide cuando nosotros hacemos un arco elíptico. ¿Sí? El arco elíptico primero va a definir la elipse y después nos va a preguntar dos ángulos para definir qué porción de esa elipse va a dibujar. ¿Sí? En un ejemplo ya hecho, como por ejemplo este, imaginen que ustedes definen la elipse en los dos ejes. El otro paso es, ¿qué es lo que querés que dibuje? ¿Qué parte de esta elipse? Entonces, a través de esos dos puntos que siguen en las preguntas, ustedes le van a decir, bueno, quiero que dibujes toda esta porción menos esta.
o la mitad, o un cuarto, o obviamente cualquier posición intermedia de estas, ¿no? Cualquier partecita. Por eso lo define o lo pregunta con ángulos, ¿sí? Pueden ser estos, o podrían ser cualquier otro ángulo de la elipse, por ejemplo, este ángulo que acabo de dibujar, ¿qué es lo que quiero que termine dibujando el programa? Entonces, ¿qué le voy a decir? Que dibuje solo esta parte, ¿sí? Entonces el resultado va a ser este arquito. ¿Se entiende lo que hace el comando? Es una porción de una elipse. Primero la tiene que definir, como definimos cualquier otra elipse. Y el otro paso es decirle qué partecita quiero que dibuje. Y eso se hace a través de ángulos. Vamos al ejemplo. Arco elíptico. Esperen, me voy a llevar los ejes para hacerlo con los mismos ejes. Arco elíptico. Leo abajo. Precise punto final del eje del arco. Lo mismo, ¿sí? Puedo elegir cualquiera de los puntos finales de mis ejes. Voy a tomar este. Precise el otro punto final del eje. ¿Sí? Como me dice el otro, no es que me está pidiendo la distancia del segundo, sino como dice el otro, tengo que estar atento a leer, me pide que defina, como ya no es del centro, sino del largo total de alguno de los ejes, este es el otro punto. Ahí comienza a dibujar la elipse. Leo abajo. Ahora sí dice la distancia de otro eje. En este caso, vamos a elegir el punto final de arriba. Dibujó la elipse, pero queda enganchado con esta línea punteada. Leo y dice, precise ángulo inicial o parámetro. Y estos son los ángulos que les decía hace un ratito. ¿Cómo lo define? A través de un ángulo. En este caso yo le voy a poner 30 grados. El número 30, le voy a dar un Enter. Y leo abajo y me dice precise punto final, le voy a dar 90 grados y le voy a dar un Enter. ¿Qué es lo que dibujó esta porción de la elipse? ¿Por qué? Porque esto responde a los datos que yo le di, ¿sí? Estos son los primeros 30 grados que yo le dije y estos son los 90 grados que yo le respondí en la segunda pregunta. Por eso dibuja esta porción. ¿Se entiende? Sí, no, es un quilombo. Sí, el tema es que 30 grados, partimos desde, o sea, cuando vos le pones los grados, ¿cuáles? No, ahí pusimos 30, toma el Sí. horizontal, los 180, Sí. hacia antihorario, Antihorario. Antihorario. siempre. Buena pregunta. Vamos a ver qué pasa si no le decimos, si ubicamos el mouse, el cursor, en otro lugar. Otra vez. Arco elíptico, precise punto final del primer eje, precise punto final de ese eje, precise la distancia al otro eje, hasta ahí todo normal. Sí. Ahora nos dice precise ángulo. Yo voy a poner acá abajo el cursor y le voy a dar 30 grados. 30 grados. Y le doy un Enter. ¿Ves que sigue cortando en el mismo lugar? Empezó a cortar ahí. Y si ahora yo le doy 90 grados, dibuja otra vez lo mismo. Lo Sin mismo, o sea, importar va a dónde tomar yo... siempre antihorario partiendo de los 180 grados. Sí, incluso vamos a ver qué pasa si le pongo a negativos esos ángulos, que Ah, sería la otra posibilidad. Llego a... Vamos a vuelta a arco elíptico. Defino el primer eje, el segundo eje y viene la pregunta. Y acá le voy a poner menos 30, Enter, y menos 60, Enter. Mirá lo que hizo. Lo que descontó fue hacia el otro lado y me dibujó todo lo demás. está ¿Sí? bien. Es difícil encontrarle a veces la mano porque depende si le pongo negativo, si no le pongo negativo, para dónde pongo el mouse, en fin. Por eso, y porque es un comando que realmente no se utiliza demasiado, el ejercicio no dice ángulos, ¿sí? ¿Por qué? Porque yo puedo definir qué porción quiero dibujar con otros objetos.
para mí es mucho más sencillo. ¿Qué quiero decir con esto? Supongamos que yo tengo esta elipse y yo lo que quiero dibujar es el arco que va desde acá hasta acá. ¿Sí? Yo no sé qué grados son, no, o lo sé, o los puedo saber, ¿sí? Yo puedo decir que quiero, vamos a hacerlo así, un ángulo a 90, pero a 45 grados respecto del eje vertical, ¿no? Como si lo hago por el medio de, yo lo que quiero dibujar es esto, para que se den una idea. Quiero dibujar esta porción de la elipse, ¿sí? Como por ahí se me hace difícil hacerlo a través de los ángulos, yo lo que puedo hacer es apoyarme en la geometría y directamente hacerlo con Te pregunta referencias a parámetros. objetos. Claro, entonces, yo lo que puedo tener acá es otro objeto de cualquier forma, pero que de alguna manera me dé esos puntos o me defina esos puntos, ¿sí? Bien. Yo puedo tener mis ejes perfectamente dibujados, los objetos que voy a utilizar para definir los ángulos y dibujar con esto. Entonces, me pide punto final, el otro, y ahora me pide el parámetro, el ángulo. Entonces yo puedo usar el centro de esto y va a empezar a cortar hasta esta línea, ¿sí? Bien. Entonces utilizo esos objetos para definir qué es lo que quiero dibujar. Es importante qué es lo que pico primero, porque primero piqué el centro del círculo y empieza a dibujar antihorario, ¿sí? Pero si yo pico ¿Cómo renegué con eso? si yo pico en la línea, van a ver que no es lo mismo, ¿sí? Final, final, final. Y ahora cuando defino el ángulo, yo le voy a decir desde la línea hasta el centro del círculo. Entonces, lo que recorta es horario, ¿sí? Está bien. Entonces, sí, es importante qué elijo primero y qué elijo después. Nuestro ejercicio, sí, decimos. Pregunta, en el ejercicio, espera, creo, el primero de arco elíptico. El único. Es el único. ¿Para qué era esta línea? Yo, por ejemplo, no la puse. Me salió lo de arriba, lo rojo, el circulito, Sí. pero la línea no la puse. ¿Para qué ¿Cómo, ayuda esta línea? cómo definiste la elipse? La elipse con A ojo, la a roja ojo, con a números, ojo. directamente con números. Por eso, pero no había ningún dato de número. El 70, no era. No sé cómo me salió. Me salió igual, pero no tengo ni idea cómo me salió. Bueno, a ver. Ustedes tenían que dibujar un círculo. Yo le voy a cambiar la medida. Le voy a poner Digo 1. que me salió igual, capaz que lo pones al lado y es Por un año de eso, vamos a diferencia. ver después. Pero les No, explico igual la cómo voy a hacer otra vez. Estoy con esto que. Pero bueno, nosotros quiero ver qué teníamos hice. un círculo que sabíamos perfectamente el radio. Yo Bien, lo acabo de cambiar. Este es de 50, el del ejercicio de 70, pero a los efectos es lo mismo. es lo mismo, Y, está bien. y después tenían una línea hacia abajo, desde un cuadrante, que era de, no me acuerdo, 70, o sea, 50 sería de en este caso. 70. O sea, acá tendríamos que ponerle punto 5, ¿no? Sí. Arco elíptico. Entonces vengo acá. Dice, precise el punto final del eje del arco elíptico. Díganme cualquiera, ¿por dónde empiezo? ¿Cómo defino uno de estos ejes? ¿Por cuál Claro. empezaron? Yo supuse Sí. que era de el eje, digamos, el más largo era de 1,40. Pero vos eso ¿cómo lo definiste acá? ¿Dónde arranca ese No, no, 1,40? no. Bueno, No, ahora no me entonces, acuerdo. No sé a por ver, qué vamos a hacer pruebas, di porque tantas vueltas que no me acuerdo. esto se trata de prueba y error. Pero acuérdense que, Arriba de todo. bueno, eso es una opción.
Acuérdense que siempre nosotros vamos a definir las elipses. En el caso del arco elíptico, siempre nos va a pedir el punto final y el punto final de alguno de los dos ejes. Yo puedo agarrar cualquiera de los dos ejes, ¿sí? Pero siempre por procedimiento, porque así funciona el arco elíptico, pico, leo, precise punto final del eje del arco elíptico. Le digo, este es mi punto final. Leo abajo, precise el otro punto final. Leo abajo. Precise la distancia del otro eje. Ahí dio el salto al otro eje. Utilizo el final del horizontal. ¿Qué tengo que aprender de esto? Que el primer paso del arco elíptico yo le tengo que definir uno de los dos ejes de Bien. punta a punta. Entonces, teniendo esto, recién decía, bueno, arco elíptico, voy a ir hasta acá. Este, Sí. pico, me muevo, leo abajo, precise el punto final. ¿Cuál va a ser el punto final? Y este sería el de. Ah, yo te estoy marcando con el coso. El del medio. El del No, medio, dijeron. No, el otro medio. no, el otro, el otro extremo. El otro extremo del círculo. Ustedes no ven, pero yo con mi Cuadrantes. mouse marqué el otro extremo. Se llaman cuadrantes. El cuadrante, sí. Bien. Este es el cuadrante. Ahí se empieza a Ese, dibujar. Sí, exacto. Ahora leo abajo. Precisa la distancia del otro eje. ¿Qué usa? al final del palito. Este. Ah, ¿Sí? Ahora tenés que picar el final del cuadrante de entre el Eso lo- palito Ahora, y el círculo ahora me pregunta, y me después el de dice, arriba. precise el ángulo inicial. Acá le tengo que definir dónde voy a cortar. Y si ustedes se fijan en la ficha, ustedes tienen como dato que tienen que utilizar el punto final de esta línea que ya lo usamos, los dos cuadrantes que ya lo usamos, y no hay otro elemento para definir el corte, pero justo el corte coincide también con los cuadrantes. Entonces la única lógica que existe es que yo tengo que usar el cuadrante, ¿cuál? ¿El de arriba o el de abajo? El Primero, de abajo. pico abajo, que empieza a cortar claro, horario, ¿sí? La Y me voy aprendí a al las último, malas porque tocaba siempre el de pico. arriba y digo, la puta madre. Porque si lo hubiese hecho al revés, hubiese cortado del otro lado, ¿no? Sí, sí. Entonces, primer punto final, segundo punto final, precise distancia del otro eje, el punto final de la línea. bien. Y ahora el ángulo de corte. Si yo me voy abajo, bueno, corta igual, digamos. Pero hay que tener cuidado. A veces, dependiendo del caso, puede ser que en vez de cortar a la derecha, corte a la izquierda, ¿sí? Bueno, a eso fue lo que hice cuando desaparecieron las dos líneas del otro lado, lo di por finalizado. Ahora no me acuerdo qué fue lo que hice con esto. No sé, me salió A ver, si vos parecido. en algún paso de todos estos pusiste un número, puede ser que te haya dado, porque en realidad son relaciones que tienen que ver con estas distancias, No, y pero estas no distancias creo que las me haya tenés, dado. porque el 140 sale justamente de esas distancias. O sea, Ah, está bien, el 140 me salió por el radio, o sea, el exactamente. radio y la Y distancia esta, esto, y que los es esta misma 70. distancia, o sea, te salió, Sí, pero no creo que haya dado igual, me parece. no, Pues no tiene que sé dar si la igual. distancia del centro a la otra punta del elipse sea 140 o sí. Sí, ¿Sí? porque es la distancia, claro, es la distancia de acá, yo te muestro, acá. Ah, pero de casualidad. No, de No, casualidad no, no. no yo, Geométricamente, cuando vos definís en el parámetro donde te pregunta el comando cuál es la distancia al otro eje, es exactamente medir en claro. 140 para acá o 140 para acá. Está No es bien, sí, sí, casualidad. pero no porque yo lo haya pensado así, a eso voy. A mí No, me no, salió de no. casualidad. Es porque vos tenías estos datos. Vos dijiste radio 70 y estos 70 algo tendrá que ver. Ah, exacto, pero no pensé que Bueno, fuera de esa manera. Pensé que podía dar cualquier otra cosa. por eso es importante en este comando saber que siempre se definen a través de dos ejes. En el caso específico de el comando arco elíptico,
me va a pedir de punta a punta el eje, cualquiera de los dos, vertical o horizontal. A Bien. diferencia del centro, que en la opción de centro lo que me pide es el centro de la elipse y un punto final. ¿Sí? En la segunda opción, ejes y fin, me pide, igual que en arco elíptico, los dos extremos de uno de los ejes. ¿Sí? Profe, levantaron la mano. Dígamelo. Fina. Sí, yo levanté la mano porque sigo sin entender ese eje vertical de 0,70 que va para abajo. ¿En qué momento se usó para hacer el arco elíptico? En la definición del segundo eje. Mirá. Perdón, ¿lo podemos Arco, hacer una vez más? sí, claro. Arco elíptico dice, precisa el punto final del eje del arco. Entonces nosotros dijimos que se definen por dos ejes. En Sí, este caso dijimos, el primer eje, porque además tenemos en la ficha que la elipse es un media elipse y que empieza y termina en estos puntos. sí, Entonces, la lógica es decirle que el primer eje va de este cuadrante a este cuadrante. Y empieza a dibujar el mouse y me coincide con lo que dice la ficha. sí, Ahora dice, precise la distancia al otro eje. ¿Qué me está pidiendo? La distancia de la línea punteada que aparece acá. ¿Sí? Si no tenés el F8 es lo mismo, es una distancia. sí, Cualquiera, ¿para qué? Para definir en este caso el eje horizontal. Porque el vertical ya lo tengo definido en el primer paso. De acá a acá definí el primer eje vertical. Ahora me pide el otro eje, que en este caso es el horizontal. ¿Cómo le digo? La medida, la distancia, utilizando el punto final de la línea, que es lo que dice la ficha que tengo que usar como referencia. El punto final de esta línea. En alguno de los pasos tenía que usar esa línea. Es justamente en esta. ¿Sí? Pico y se dibujó la elipse. Ahora me pregunta por los ángulos de corte que coinciden con los cuadrantes, tanto de arriba como de abajo. ¿Ven que ahora me toqué arriba y cortó del otro lado? Esto les puede pasar, si les pasa esto, lo borran y en vez de tocar arriba, tocan abajo, porque corta distinto. Va de vuelta. Arco elíptico, precise el punto final del eje. Vamos a dibujarlo así, para que a ver si se entiende más. Lo que vamos a estar respondiendo en la primera pregunta es para este eje. por eso, para el eje vertical, pero ahí no estamos Sí. usando esa línea Mirá, vertical. Pero no. lo que pasa Para el que es eje como, vertical. Espere, no se pongan locos. Y para el eje horizontal, ya sabemos, porque ya descubrí, en este caso es 1, no es 1,40. En este caso es esta distancia. Que nosotros ya la sabemos porque acabamos de hacer el ejercicio. Sí, ¿Sí? Bueno, te pregunto. Tenés que dibujar un arco elíptico. Es la pregunta. Precisa el punto final de uno de sus ejes. sí, Dijimos, vamos a tomar el cuadrante de arriba y el cuadrante de abajo sí, del círculo. Ese define el eje rojo. Ahora me sí. está preguntando, ¿cómo es el otro eje? El eje amarillo, ¿qué distancia tiene? Le tengo que dar una distancia. Pues, si le digo que es el mismo cuadrante, va a ser una circunferencia. Si le digo que es el punto medio de la línea, va a tener esa distancia. Si le digo que es el punto final, va a tener esa otra. Ah, ¿Qué quiero decir con esto? Que yo la distancia se la puedo dar acá. O con ya, un sí, sí, objeto que sí, esté sí. lejos, no importa. ¿Sí? Siempre me va a estar preguntando por la distancia del centro al otro eje, al segundo. En este caso el amarillo, que lo busqué en amarillo solo para hacer el ejemplo. ¿Sí? Sí, te hago una pregunta, Gustavo. Sí. Si vos haces esa línea punteada, ¿no? Que es, le estás dando la distancia, ¿sí? Sí. Se la haces en diagonal. O sea, ponele eh, son 90 a 135, sería grados para abajo. ¿Ok?
Eh, Del centro del esta, círculo. No, la otra que hiciste antes. esta, Cuando te pide la distancia, vos picás sí, para que te pida la distancia, vos corres y te empieza a hacer una línea punteada, ¿ok? sí, La hiciste para abajo, ¿sí? vamos a hacerlo, Entonces espera. él te marcó una, o sea, Esto, ahí está, ¿ves esa? Bueno, ahora no la, sí, ahora, mirá, ahí está, perfecto, ¿sí? Esa bien. distancia de los dos puntos, del punto del centro hasta ahí, es la misma que a 90 grados la línea, ¿o no? No. Sí, porque es una distancia, Es como de si fuera un vuelta. radio de un círculo. Pero no es un, claro, es el radio de un círculo, pero ¿por qué? Porque está marcando una distancia. ¿Qué va a Está bien. definir este punto? Ok, por eso El es el punto final del segundo eje. Entonces yo la que puedo poner acá, está y si bien. yo pongo el mouse acá, me va a dar todo ese ancho de elipse. ¿Por qué? Porque es la distancia que hay de acá hasta acá. No importa en qué ángulo. Yo lo puedo poner acá, lo puedo poner acá, lo puedo poner acá, lo puedo poner acá. Siempre va a ser una distancia. La línea punteada está marcando una distancia. Vamos a hacer así. Mira. Voy a dibujar este círculo, no importa de qué tamaño, Sí. y lo vamos a usar para marcarle esa distancia. Y vamos a preguntarle, a ver, ¿qué distancia hay de acá hasta acá? De acá hasta acá hay 4,95 metros, ¿ok? Quiere decir que desde el centro a cualquier punto de este círculo hay Punto, 4,95 metros. está bien. Primer eje, cuadrante y cuadrante. Segundo eje, yo le puedo decir cualquiera de estos puntos y siempre me va a dibujar la misma elipse. ¿Por qué? Porque es la misma distancia siempre. Es lo que vos decías. Claro. Es la distancia de un centro Al, a un al- punto de una circunferencia, en este caso una circunferencia, porque le estoy marcando una distancia. claro, pero por eso ahí estaba la confusión, porque nosotros al marcar hacia abajo, nosotros lo que estamos buscando era la distancia para cualquiera de los otros dos lados, para entender la elipse. Acá no importa, es el punto máximo que va a tener la elipse, vendría a ser, cuando nos pide la distancia. La va a Sí, poner. pero en el otro caso es exactamente igual. No, sí, 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 por eso. Pero para poder Siempre es una entender por qué distancia. nosotros picamos en cualquier distancia y nos da la misma, lo que nos va a dar siempre el punto máximo de Ujú. o sea, del círculo que no lo estamos dibujando, pero siempre va a ser el punto máximo de ese Yo pico círculo que acá, nosotros podemos girar. ¿Me explico? sí señor. Ahí Yo pico está. acá y después dibujo la elipse así, ¿no? Si Entonces, vos movieras los ejes, te daría siempre la elipse en esos dos puntos. si yo muevo esta elipse, siempre va a estar ahí. Ah, ahí está, exacto. Está bien, Siempre va está a bien. estar tocando esos Y la puntos, ¿sí? elipse siempre va a ser las dos distancias Siempre va a en, tener como en cruz distancias de sus ejes 50, que es la distancia del en el círculo eje chiquito. vertical, ¿sí? Exacto. Si quieren la mido desde el centro para arriba, para que se entienda. Esto Está mide bien, ya está. 50, siempre, y este mide los 4 y pico. Desde el centro hasta Está bien. el punto final siempre son 4,95. De acá al centro y Claro. de la parte más alta en este caso al centro 50. Bien. ¿Sí? Por más que esto esté en cualquier posición, ¿sí? Claro, claro, por eso es que podíamos elegir las distancias, está bien. Después vos lo podés mover, lo podés girar, la elipse como se te dé la gana y siempre va a quedar Siempre, exactamente igual. siempre va a ser la misma, yo lo pongo ahí, siempre la misma. Está bien. ¿Por qué? Porque lo que estoy definiendo son largos de ejes Claro, en los dos casos, ¿sí? A claro. veces desde el centro, a veces desde eh, extremo a extremo. Está Siempre, bien. el arco elíptico en particular es el primero, no importa si yo elijo el vertical o el horizontal, de extremo a extremo. Esa Está bien. distancia primera que me pide es de extremo a extremo.
La segunda es de centro a un punto final. Bien. Por eso es Está bien. importante saber el procedimiento, saber qué es lo que estoy definiendo. En cambio, en la que hago con centro, la primera distancia es del centro a un punto final y la segunda de un centro a un punto final. Y para el arco es lo mismo, nada más que te pide los dos cortes, Para el los dos arco ángulos para el corte. claro, es de centro a centro, digamos que los datos que te pide son este de final a final, el Sí, segundo eje de centro a final y final, después bien. el ángulo de corto. Los ángulos de corte. Siempre son dos. Siempre son dos, porque son dos puntos. Está, perfecto. ¿Eh? Gracias. ¿Dudas? ¿Se entendió, Mica? Sí, sí, ahí lo estaba practicando, ahí salió. Eh, me daba mucha confusión esto de la línea vertical, Ujú. cómo llevando yo el eje 70 para abajo me lo ensanchaba en el eje horizontal. Claro, porque lo que estás haciendo es decirle, mi segundo eje tiene que tener una distancia que va desde el centro hasta un punto específico, no importa cuál. En este caso eran el final de esta línea de 70. Y como Claro, esto además tiene un radio de 70, son son 140 140. siempre para el segundo eje. Por eso les digo, es importante entender que estamos definiendo ejes. No es que Claro, vamos a definir alguno de estos puntos intermedios, no. Vamos a definir siempre eje vertical y eje horizontal. listo. Sí, ahí lo entendí, ¿Ah? ahí lo entendí. Buenísimo. Buenísimo, gracias. Nada. Bueno, ¿qué más? Tengo los ejercicios de polilínea. Tengo este es el de Franco. El de Franco está muy bien. La única observación que tengo es una cuestión de precisión en el último. Franco, mira, creo que no te lo mandé o sí. Me parece que no. Bueno, en el último había una línea de 50 y había que dibujar un arco de longitud menos 80, ¿sí? Dibujaste la línea, pero el arco que terminaste dibujando, que es el amarillo, tomaste un punto muy cercano al punto final, pero no es el punto final. Mira, si yo toco el arco que dibujaste, el centro me da acá y tendría que dar acá. Esa pequeña Ah, diferencia, bueno, que no es nada, pero es una cuestión de precisión. de precisión. El resto está muy bien. Bien. Eh, bueno, después tengo el de Ana, que habíamos hablado la clase pasada, que le había faltado dibujar las figuras que había borrado, lo volví a entregar y las completó. Y entiendo que también, porque no le vi error en los arcos. Eh, creo que no había ninguno. A ver, no, yo creo que había uno. Este, pero lo corrigió. Muy bien. Al final el de la casita no fue tan problemático, sí. Para mí específicamente no, pero no sé, porque yo ya me lo hice 20 veces, por eso. Lo digo porque mandaron fotos ahí practicándolo. Ah, sí, ese yo lo hice un montón de veces hasta que salió. Pensé que estábamos hablando del anterior de la casita, sí. Sale, ¿no? Polilíneas, 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 polilíneas.
Acá te faltó una línea en el rectángulo. Igual no necesitabas dibujarla. ¿Estás hablando? No, que te faltó una No línea escucho. en uno Espera. de los rectángulos. ¿Escuchás? ¿Estás escuchando? Sí. Hola, hola. Sí, sí. Adrián, ¿me escuchás vos? Hola. No, a mí me sale, no te escucho a vos. ¿No? Fíjate tu mic, tu auricular. Voy a salir porque no te escucho, Gustavo. Dale. Chao. Juliana, ¿está? Sí, yo la vi. Sí, sí, acá estoy. ¿Qué pasó acá? Hiciste una de más. Dos de más.
Adrián, ¿me escuchás? Sí, ahora sí. Ahora sí. Bueno, mira, en tu ejercicio te faltó dibujar una línea acá abajo y Ah, eso nada. Y en el 7 tenías que tomar de punto medio a punto medio y tomaste de punto final a punto final. ah, está bien, Es lo único, ¿sí? perfecto. Igual no tenés que corregirlo tampoco, ¿eh? Está bien, buenísimo. Y Juliana, te emocionaste y dibujaste dos líneas de más Sí, sí, al ya sé, inicio y ya al sé. final. No pasa nada, pero bueno. Eh, nada, yo se los comento igual, no, obviamente no es nada grave, pero digamos son cuestiones de atención, esto de, de- de dibujar lo que realmente hay que dibujar o no dibujar lo que no existe, ¿sí? Pero está muy bien, la verdad, vienen con un nivel buenísimo. Profe, una consulta. Dime, Me está costando una banda el ejercicio de polígonos. bueno, Por- ahora no sé repasamos. Mira que ¿Cómo terminamos de tiene corregir esto? esto. Dale, dale, después le digo. Dale. Es una línea entera. Perfecto. Bien, Mica. Todo bien. Buenísimo, gracias. El de Zoe.
Acá hay más de la polilínea. ¿Qué pasó? Se cortó. ¿Qué pasó? Claro, tenía que ser una sola. Tenía que ser una sola. Así es. Ok. Porque de hecho esto es un arco, no es una polilínea. Sí. O sea, usaste otro comando. Sí. Ok. Bueno, esto solo, ¿sí? Mirá, cuando vos estás adentro del comando polilínea, ¿sí? Sí. Te va a empezar a pedir distancias. Primero el primer punto donde vas a empezar a dibujar y después el siguiente punto. En este caso son todas distancias, ¿no? Porque no usamos ninguna referencia. Siempre la distancia va a ser 1. Entonces, le das la distancia y cuando querés dibujar un arco, dentro de las opciones la primera es arco. Picás en arco y va a empezar a dibujar el arco. Y la distancia siempre es el eje, ¿sí? O sea, la cuerda, esa línea punteada. Cuando aparece la línea punteada, viste que recién hablábamos de la elipse y aparecía una línea punteada. Siempre es una distancia. Y ahí te está marcando en esa línea punteada la distancia que estás poniendo a ojo o a mano con el cursor. Entonces esa es la distancia que le vamos a dar, en este caso es 1, le das Enter y dibujo. Y se pasa automáticamente al otro lado y la distancia que le tenés que dar en el ejercicio es 1
y sigue dibujando. Cuando querés cambiar de arco de círculo a arco, dentro de las opciones buscás la de línea o la N, le das un enter y seguís dibujando, poniéndole la distancia que te diga la ficha. Ok, Y así siempre vas a estar dibujando sin salirte del comando. claro. ¿Está? Dale, lo corrijo, sí. Listo. Creo que no tenía ningún otro. Ahora déjenme dar un minuto a esto. Gustavo, Sí, cuando ponía en este caso eran 2 círculos en rojo, ¿tienen que quedar en el o son de ayuda? ¿cuál? En el ejercicio eh, de elipses, el número, ya te digo, el número 5 es el cuadrado con las líneas que cruzan y tienen las elipses y 2 círculos que estaban en rojo. ¿Quedan esos 2 círculos o son de ayuda nomás? No, esos quedan. Los Ah, dibujé porque no son elipses. Pero están está en bien, línea llena, ¿no? En la ficha aparecen en línea están llena. en línea llena, sí. Sí, sí, Entonces sí, queda, listo. quedan. Sí. Gracias. Profe, ya que estás en ese ejercicio, Dime. la, la cara del mono, esa carita feliz. Sí. Yo lo entregué ya, pero no sé si, no me acuerdo si era, no estoy seguro si el 20 de las orejas es tomando desde el punto inicial hasta el final o desde dónde. El 20 lo que te está definiendo es el largo del eje de esta elipse. Sí, pero desde el punto tomando de Desde referencia, la referencia es el cuadrante de la elipse grande, o ahí es 20. donde se cruza con el eje horizontal, que el eje lo tenés definido. Ah, listo. ¿Ah? De ese punto, punto 20. Ah, yo hice otra cosa. Me Bueno, creo que me queda igual, pero creo que hice está otra cosa. bien. A ver, en este están los dos ejes, ¿sí? Tenés la distancia del punto 20 que va de acá hasta Hice acá, o ese sea, de eje. acá hasta acá, o tenés también la distancia del eje vertical que es 0,25 que va de acá arriba a acá abajo. Sí, pero lo que me Y pasa a mí podés es que sacar, también podés sacar la mitad, conteniendo el 0,25. sí, hice así, pero tomé de referencia donde empieza el elipse hacia la punta 20, no desde, no sé si lo explico, donde empieza la oreja, Sí, pero ese desde punto, ¿cómo ahí tomé lo 20, definís? Claro, pero si vos definís ese porque punto, no entendía bien la cota, ok. porque no sé, estaba tan lejos, no se llega a definir si va esa punta o cuál de las dos era. Claro, no. A ver, la idea siempre es que sea un punto más o menos clave. Por eso está acotando justo este puntito, porque no Sí, tendría demasiada lógica acotar este, porque es un lugar muy indefinido. sí, bueno, ¿Sí? no sé por qué, bueno, yo tomé desde ahí al otro 20. Está bien, está bien, pero tiene que ver, y como criterio, ¿no? Uno cuando acota, como todo esto se trata de elipses, hay que acotar lugares ciertos. El lugar cierto de esta elipse es el centro de la elipse. Yo lo que te tengo que dar como dato es este punto. Ah, ok. Y ese punto es el centro de la elipse. Por eso tiene cota. Y no está acotado este que es donde termina. Porque es muy indefinido. Ah, listo. ¿Sí? Yo lo tomé, tenía una línea desde ahí hacia abajo y listo. Y te va a dar un Digamos, pequeño error. hice, O sea, no va a estar mal, va a ser muy parecido, pero seguramente va a tirar un pequeño error. sí, porque no tiene Y- 20, tiene 19, ponele. Bien.
Bueno, ¿alguna otra pregunta, consulta de alguna otra cosa, de esto o de otra cosa que quieran saber? ¿No? ¿Qué hora es? Las 8. Bueno, yo les quería hablar de un tema que no tiene que ver directamente con el programa, pero tiene que ver con la representación, el dibujo y con temas que tienen que ver con la sensibilidad a la hora de hacer, de dibujar, de representar, de imaginar, ¿sí? Que son el tema de la escala y de la proporción, pero no la escala de los planos, como algunos la entienden, uno en 50, uno en 20, no, sino la escala de las cosas, ¿sí? Del tamaño de las cosas. Y tenía por ahí un apunte, a ver si lo puedo encontrar, para charlar un ratito. No es que vayamos a hacer ningún ejercicio en particular con esto, pero antes de empezar a medir, siempre me gusta hablar un poco de la proporción y la escala. Bueno, voy a compartir pantalla. ¿Ven mi apunte? Sí, se ve. Bueno, vamos a hablar un poco de la proporción de las cosas. Cuando uno mira algo, ¿no? Cualquier cosa que mire, cualquier objeto, persona, nos va a resultar más o menos agradable, ¿no? O sea, cuando uno mira a alguien, puede decir que le gusta o que no le gusta. Cuando uno mira un auto, puede decir que le gusta o que no le gusta. Y así con cualquier objeto. Eh, esa cuestión de gusto tiene que ver con un montón de cosas que tienen que ver con nuestra cultura, con nuestra forma de ser, con nuestra formación, con nuestra educación, con nuestra familia, con nuestras raíces, con nuestra nacionalidad, porque nos identificamos con algunas cosas que otra gente no. Y eso es lo que forma el gusto, ¿no? Se ve, en algunos casos es más fácil reconocer que el gusto, yo lo llamo gusto porque es una palabra que coloquialmente todos usan y la entienden, ¿no? Cuando nos gusta algo, a veces es difícil definir por qué nos gusta. Pasa con todo, hay gente que le gusta, por ejemplo, un auto clásico y otros que prefieren los autos modernos, y los clásicos por ahí les resultan feos incluso. Lo mismo pasa con la gente, nos gustan personas que no sabemos por qué nos gustan, pero en ese caso también tiene que ver otras cosas que no hacen solamente a la parte física, sino a lo que transmite la gente. Esto que transmite la gente también lo transmiten los objetos sin querer, simplemente por cualidades que tienen. Y esas cualidades pueden afectarnos o no en nuestro gusto. ¿Qué quiero decir con esto? Que parece un trabalengua. Hay cosas que por ahí a mí me parecen que están bien y a otra persona le parece que están mal. Y no necesariamente ni están bien ni están mal.
Es una cuestión de gustos, como se dice coloquialmente. Pero ese gusto lo vamos formando a través de los años, de las experiencias, de lo que aprendemos. Si alguno es músico o tiene algún amigo músico o que ha estudiado música, esa gente tiene una cultura que mucha gente no tenemos, porque se ha cultivado, ha aprendido, ha incorporado cosas que la mayoría no. Entonces tiene un gusto diferente, a veces nos puede parecer más refinado o más culto. Sucede mucho, por ejemplo, con los, los guitarristas, ¿sí? Que muchos guitarristas que no tocan rock and roll o que no tocan heavy metal, eh, dicen que esa gente que toca rock and roll o que toca heavy metal son casi siempre muy buenos músicos, porque para tocar ese tipo de música hay que saber de música y muchas veces han escuchado a rockeros decir o hablar de los clásicos como Mozart o Beethoven, eh, y en algunos casos sienten incluso alguna identificación con esa gente que hizo una música completamente diferente, por lo menos para nosotros. Y ellos saben detectar o saben apreciar cosas que quizás uno no. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Que nuestra educación también nos cambia. Nos cambia nuestra manera de ver, nuestra manera de pensar y nos cambia nuestros gustos. ¿Mm? Hay una ciudad italiana que es la capital del diseño, sobre todo de moda, y el diseño en general. Entonces yo siempre digo que cuando uno tiene que, no sé, comprar un cuchillo para cortar carne, posiblemente elijamos nosotros el Tramontina porque es de acero, porque es de buena calidad en cuanto a relación y su precio, porque corta como no cortan otros. Pero si un italiano tiene que comprar un cuchillo, un italiano de esta ciudad tiene que comprar un cuchillo, posiblemente no elegiría ese cuchillo, porque está acostumbrado, tiene incorporado el diseño en su vida cotidiana, en los objetos que lo rodean, en todo, ¿sí? Entonces, eso forma, de alguna manera, nuestro gusto por las cosas, nuestra predilección. Y lo de la forma y la proporción, un poco es la base de por qué podemos decir que algo nos gusta o no nos gusta. Es uno de los puntos, no es que sea el único, pero tiene mucho que ver, porque son cosas que todo el mundo ve, pero que no todo el mundo sabe, o no se las han explicado, o no ha tenido la oportunidad de verlas. Y es acá donde entra la teoría de la proporción de las cosas, ¿sí? ¿Qué es la proporción? La proporción es la relación que hay entre algo, una unidad, y sus partes. Todos los objetos son un objeto en sí, pero tienen partes. A veces esas partes son muchas, a veces son pocas. Por ejemplo, acá hay 4 imágenes, ¿no? Está la Mona Lisa, hay un caracol, está el hombre de Leonardo, hay un templo griego y hay unas líneas sobre esas imágenes que van marcando proporciones del todo y de algunas de sus partes, ¿sí? ¿Qué quiere decir esto? Que, por ejemplo, en una cara, cualquier cara de un ser humano, hay una relación entre el alto de la cara, el ancho de la cara, las dimensiones de la nariz, las dimensiones de los ojos, las dimensiones de la boca, dónde está ubicado cada una de estas partes, ¿sí? Y eso hacen una composición que nos puede parecer más o menos armónica, equilibrada, y por ende nos puede gustar más o menos.
La teoría o las teorías de la proporción intentan explicar de alguna manera estos órdenes que tienen todos los objetos. Dentro de la teoría de proporción hay una que se llama la sección áurea, que se representa con esta imagen, que se fabrica de la siguiente manera. A partir de un cuadrado de lados iguales, se vuelca un radio de uno de sus lados y se forma un rectángulo. Y este proceso se repite infinitas veces. Y va apareciendo esta curva, ¿sí? Y esta curva es una curva natural. O sea, esta curva se puede encontrar en toda la naturaleza. De hecho, acá en el caracol está puesta esta curva de cómo es el crecimiento de los caracoles y respetan esta relación, ¿sí? Entonces alguien se puso a estudiar esto y empezó a ver que esto aparecía en un montón de cosas de la naturaleza y la llamó la sección áurea, porque en base a esto que sale de la naturaleza nosotros podemos utilizarlo para crear nuevas formas. Al lado de ese rectángulo pueden ver la manzana de Apple, el icono, y como también hay un estudio utilizando la sección áurea para conseguir el dibujo de la manzanita que le falta un pedazo. ¿Sí? Entonces, como pueden ver, si yo conozco algo de esto, puedo definir cosas que van a tener en sus partes y en su todo cierta relación de armonía que van a ser agradables al ojo. Porque las tenemos incorporadas. Todos las tenemos incorporadas, aunque no lo sepamos. Esto muchas veces se lleva al extremo, ¿no? Hay gente que le encanta hacer estas cosas de superponer la sección áurea con todo y se lo ponen a cualquier cosa y hay teorías de que la sección áurea está en todo, pero bueno, tengan cuidado, hay mucho de cierto, hay muchos que han hecho las cosas en base a la sección áurea y hay un montón de gente que se dedica a tratar de verificar o de justificar diseños a través de esta teoría, ¿no? En mi experiencia, la realidad es que los que diseñamos, los que a veces nos preocupamos o nos ocupamos de estos temas, las tenemos en cuenta, a veces al principio, a veces en el medio, a veces al final y a veces las tenemos en cuenta y después las rompemos. Porque la teoría es eso, es teoría, eso son reglas y las reglas están para romper. ¿Sí? Si no se rompen las reglas, no hay avance en ningún sentido. Si se rompen constantemente, es un caos. Las reglas son eso. Nos ayudan, nos llevan, nos encarrilan. Pero en algún momento, el libre albedrío, las ganas de ser diferente, las ganas de investigar, o las necesidades, hacen que rompamos las reglas y construyamos una civilización. ¿Sí? La civilización se construyó rompiendo reglas. Primero, entendiendo que hay que tenerlas. Por eso, el dibujo, la forma de representar, el sistema Monge, las cotas, como si lo que está lo dibujo, lo que no está no lo dibujo, lo que está más atrás es... O sea, son todas cuestiones que hemos inventado para poder dibujar algo que se entienda en cualquier lugar, que lo pueda ver cualquier persona y su representación le sea común, le sea entendible. Pero les digo, hay mucha gente que le encanta teorizar con esto y entonces anda ahí poniendo proporciones por todos lados. Me acuerdo de un caso en la Facu. Hay un edificio camino al centro por la 9 de julio a mano izquierda, que era un edificio del correo muy alto, atrás de la Villa 31, que es un prisma rectangular. De un lado tiene unas ventanitas verticales muy pequeñitas, puestas como en diagonal,
En un costado tiene una escalera completamente acristalada, donde se puede ver la escalera desde afuera, y del otro lado tiene una trama moderna como de los años 60. Un edificio racionalista bastante clásico, tiene aparte un estacionamiento medio curvo, con venecita gris, era del correo, la verdad que era un edificio buenísimo, que quedó en un lugar alejado de la ciudad y como muchos otros no está en las mejores condiciones. Bueno, cuestión. Un docente consigue que el arquitecto que diseñó el edificio nos venga a dar una charla. Además había sido socio de Clorindo Testa, que es uno de los mejores arquitectos argentinos, ya no vive, pero fue uno de los mejores. Y nada, vino el señor Rossi a darnos la charla, y nuestro docente, que le encantaba la teoría y las cuestiones que hay que ser muy, muy culto, muy, eh, muy sabio de todas estas cuestiones. Y empezó su discurso presentándolo, hablando del edificio. Y la verdad que el edificio es muy simple, ¿no? Pero evidentemente alguna regla, alguna forma de diseñar habrá tenido como para poder ubicar las cosas. Entonces, no tuvo mejor idea que preguntarle a Rossi, nuestro docente, cómo había hecho para hacer esa fachada tan sintética, con ventanas tan verticales y delgadas en esa placa de hormigón y todo así con un lenguaje muy académico. Y el tipo le contestó, mirá, a esa pared le da el sol todo el día. Y yo le puse ventanas. Y a mí me pareció maravillosa la respuesta. Porque evidentemente había alguna teoría, alguna forma, alguna disposición geométrica, alguna medida para hacer las cosas, ¿no? Pero lo que me gustó de la respuesta es que el tipo puso en valor, sobre todo porque éramos estudiantes y éramos gente que por ahí no sabía tanto, que en realidad lo importante es resolver el problema. Hacía calor y a esa pared le daba el sol todo el día. Y yo le puse ventanas. Y como hacía calor, le puse la menos cantidad de ventanas posible. Entonces resolvió el problema. ¿Cómo lo resolvió? Sí, posiblemente haya puesto una trama que tenía alguna relación de una parte con otra, y qué sé yo, pero es de entender como que todo eso es una herramienta. Y como todo el palabrerío queda en un segundo grado cuando uno tiene que resolver un problema. No porque no sea importante, porque hay que saber, y cuanto más sepamos va a ser mejor, y cuanto más incorporemos, más vamos a poder hacer, pero no es lo más importante, ¿sí? Hay muchas cuestiones que se resuelven con el aprender, el incorporar, hay otras cuestiones que se resuelven con el talento. Todos, absolutamente todos, tenemos talento. Alguno tenemos, seguro. Cuando uno arma su primer currículum, muchas veces dice, no tengo nada que poner. ¿Cómo no tenés nada que poner? ¿Viajaste? Sí, bueno, conoces algo. O tu país, o países, o algo conoces. Si viajaste y sacaste fotos y te gustan las fotos, y te gustan las fotos, ¿te gustan tus fotos? Sí, bueno, no sos fotógrafo, no, pero algo de experiencia siempre tenemos, porque la experiencia es la vida misma. Y eso provoca que tengamos talentos. Ahora, que los desarrollemos, no los desarrollemos, nos ocupemos o no, eso es otro tema, ¿sí? Pero todo el mundo tiene talento. Incluso aquellos que decimos, no, deja que lo hago yo porque vos no sabés, que pasa en todos los grupos, en todas las familias, siempre hay alguien que ocupa ese rol.
por comodidad de él o por comodidad de los demás. Pero tiene talento. Quizás hasta tiene talento de no hacer las cosas. Es hábil para que los otros le hagan las cosas. Y es un talento. ¿Sí? Después podemos discutir si es bueno, si es malo. De hecho, hay un montón de villanos que son famosos, tienen libros y películas, y algún talento habrán tenido para llegar a ese lugar. Lo que no quiere decir que esté bueno lo que hayan hecho. Pero talentos tenemos todos. Y esto que les cuento de la proporción y de las historias estas que les cuento hoy tiene que ver un poco con eso, ¿no? Nosotros dibujamos en un programa súper rígido que es para dibujo técnico, la materia se llama diseño asistido por ordenador, y esta es la palabrita, diseño asistido por ordenador. Ustedes pueden dibujar lo que se pongan en la cabeza, ¿sí? Con las herramientas que tienen pueden dibujar lo que quieran. Y dibujar, de alguna manera, significa diseñar. Y tiene que ver con un montón de cosas, de saber, de conocer, de inquietudes, de aprender y de investigar. ¿Sí? No hace falta saber todo, menos en estos tiempos, menos con la inteligencia artificial. Cada vez el conocimiento está más al alcance de la mano de todo el mundo y realmente no hace falta tenerlo presente, sino saber buscarlo. Cada vez más y cada vez va a ser más así. Y vamos a tener más tiempo para pensar y vamos a tener más tiempo para desarrollar nuestros talentos y hay que empezar a pensar en este sentido. Porque por ahí a nosotros no, por ahí sí, esto va muy rápido, pero el mundo va a cambiar y está cambiando muy rápidamente. Y eso, uno no tiene que ser súper tecnológico, pero sí tiene que ser lo suficientemente hábil para tratar de ver lo que pasa alrededor y poder hacer algo con eso. ¿Sí? Y ahí lo relaciono un poco con esto de las proporciones de las cosas. Y volvemos al principio de la conversación. El gusto por las cosas de cada uno está influido por un montón de cosas que les mencioné antes. Pero la teoría de ese gusto está formada o está basada en estas cuestiones de la proporción. La proporción áurea es una. Esa espiral natural que la van a ver en el desarrollo de un montón de cosas naturales. Se utiliza un montón para el diseño. Hay otras teorías de la proporción. Griegos, romanos fueron excelentes diseñadores, arquitectos, constructores y teóricos. Y también tenían sus propias proporciones para las cosas que hacían. Acá, a ver si les comparto esto otra vez. Hay un pequeño ejemplo. Las proporciones de los griegos y romanos se llaman órdenes y están en todas las columnas. Vieron que hay estilos jónico, dórico, corintio. Si se acuerdan del secundario lo vieron o por lo menos lo escucharon. Bueno, se representan en las columnas de los edificios, ¿sí? Entonces cada parte que tiene su nombre, ¿sí? No importa cuál, cada parte de las cosas tiene su nombre específico, está relacionado en sus medidas con otra, ¿sí? Cada una de estas partecitas es matemáticamente una porción de otra o del total. O es una vez o media vez o 7 veces. Por ejemplo, acá está en los diferentes órdenes, toscano, dórico, jónico, corintio, el alto de las columnas. ¿Sí? 7 veces el diámetro por 14 módulos. O sea, todo esto estaba modulado. ¿Sí? Entonces, esa modulación, ese orden, hace que las cosas se vean armoniosas. Pueden estar más o menos decoradas, por ejemplo, el compuesto, que era el orden que más detalle llegó a tener,
Difiere del toscano en eso, pero las proporciones, las partes, siempre estaban relacionadas, siempre tenía que ver una medida con otra parte y con el todo, ¿sí? Y esto que asegura esta cuestión de que están proporcionadas, esa es la proporción. No es que exista una proporción única, sino que uno puede armar un sistema para que las cosas estén proporcionadas. Y la proporción siempre es la relación entre el todo y sus partes. Después en el Renacimiento vinieron un cambio muy, muy fuerte en la manera de ver el mundo, de representar, de entender la luz, de entender casi todo en muy poco tiempo. Y se estudió muchísimo al hombre y las partes del hombre, o sea, las partes del cuerpo del hombre en relación al todo y a sus partes, ¿sí? Y esas teorías renacentistas fueron utilizadas tanto en la pintura, en la arquitectura, en todo, pero siempre una parte, qué sé yo, tres veces una parte hacen un módulo que se puede ir jugando, sumándole de a dos, de a tres, y así eh, proporcionar una habitación, un edificio, un vestido, lo que sea. Pasaron los años, llegó Le Corbusier, que fue un arquitecto moderno muy, muy importante, al que también le interesaba mucho las medidas del hombre en relación a las cosas. Las cosas me refiero a los muebles y los edificios y los lugares donde habita el hombre, porque se pasaba prácticamente de esto, ¿sí? Que no tenía relación alguna con las medidas del hombre, que era todo como muy grande, muy monumental, que tenían un trasfondo ideológico completamente diferente a lo que fue la posguerra y a la necesidad de hacer ciudades nuevas y rápidas. Y Le Corbusier dijo, yo soy la medida del universo, y en base a su altura hizo el modulor, que es otro sistema de proporciones en relación al hombre. Y con esto se hizo, o fue el arranque de diseñar no solamente edificios, casas, con la altura del ser humano, sino también mesas, sillas y todo lo que utilizamos habitualmente ahora. Hay otro que es oriental, que se llama el Ken, que es un módulo que, dependiendo de cómo se agrupe y cómo se utilice, va dando un cuadradito que se puede siempre dividir en el cuadrado y el rectángulo que lo generan, ¿sí? Y así también se diseñan un montón de objetos, casas, cosas grandes, cosas chicas, y es un sistema más de proporciones. O sea que hay muchos sistemas de proporciones. Podemos inventar nosotros un sistema de proporciones. Eh, Siempre es una buena base para dibujar, para diseñar, para pensar, tener donde apoyarnos con estas teorías, ¿sí? Después está el estudio del ser humano, ya no como medida de las cosas, sino como las partes de su cuerpo, que influye sobre todos estos sistemas de proporción. Obviamente, no todos dialogan de la misma manera con el ser humano, porque tienen tamaños diferentes. Y por último está el tema de la escala. La escala y la proporción no siempre van de la mano, pero están muy, muy unidas, ¿sí? Y tiene que ver la relación entre objetos. Y acá hay una foto como bastante gráfica, ¿no? Está un señor, un chico, parado arriba de una silla. Y esto nos puede traer, a ver si, no voy a poder, posible. Y esto nos trae cierta contradicción, ¿no? Porque si bien nos podemos parar sobre una silla, difícilmente esta situación sea algo común. O sea, nos va a llamar la atención.
las cosas están proporcionadas, y sí, la persona tiene las proporciones de una persona y la silla tiene las proporciones de una silla. Ahora, ¿están en la misma escala? Y no, Y no. ¿no es cierto? Hay algo que ya desde la imagen, que nos trae cierta contradicción porque no es lo que habitualmente hacemos o vemos. Las cosas en sí, los objetos en sí de la foto están proporcionados. Lo que no hay es una relación de escala entre ellos, ¿sí? La escala entendida como la relación entre los objetos, o entre los objetos, no entre las partes de los objetos, que esa sí es la proporción, ¿sí? Entonces es importante tener en cuenta estas cosas. ¿Por qué? Las reglas están para romperse. Y el que hizo esa silla, lo que hizo fue romper las reglas. ¿Para qué? Para provocar algo, no importa, un hecho cultural, un hecho anecdótico, una situación artística, no importa. Alguna excusa, alguna razón habrá tenido, ¿sí? Pero hay momentos o cosas donde deberíamos de respetar para que no nos sucedan cosas que no queremos que pasen, ciertamente. Vamos a ver acá algunos ejemplos directamente de internet. En esta foto tenemos el mismo arbolito con tres tamaños de persona diferentes, ¿sí? Entonces, otra vez, los objetos en sí están proporcionados ellos mismos. O sea, se ve un tronco, se ve la copa de un árbol, el follaje, y la persona también, ¿no? Podríamos decir incluso que la persona es como alta para, para la proporción normal de una persona. La que está representada acá tiene las piernas un poquito largas, pero digamos que está proporcionada. Pero la relación entre estos dos objetos, si estamos haciendo, por ejemplo, un plano o componiendo una imagen, hay algo que nos hace ruido, por lo menos en dos o en tres. Yo diría que ninguna está completamente bien relacionada, o porque es muy pequeña, o porque es muy grande la persona, o porque a mí me da la sensación de que una persona con el tamaño de copa de este árbol no está bien representada en la imagen central. Entonces siempre hay algo que el ojo nos va a decir, ojo con esto, acá hay cierto ruido, ¿sí? Y eso es lo que hace también al gusto, porque nos puede gustar más o menos la situación y la podemos provocar, eh, y también va a ser una manera de elegir cosas, ¿no? O sea, de preferir cosas. Acá hay otra imagen, por ejemplo, hay dos accesos, llamémosle dos puertas, ¿sí? Eh, donde una está más relacionada con la altura de una persona y la otra es una puerta monumental, ¿ok? Pero este muro, que podríamos decir que parece como una muralla, si le tenemos que hacer una abertura, y la verdad que la puerta más grande conversa mejor, se relaciona mejor con ese muro, que el pequeñito que parece el agujero del ratón, ¿no? Bueno, todas esas cosas son las que la proporción y la escala se ocupan de investigar, de analizar, de ver. Acá hay otro ejemplo que también es bastante interesante. Cuando uno saca a propósito las cosas de escala y las lleva a situaciones que no son las más, ¿cómo decirlo?, habituales, se producen estas cosas, ¿no? Entonces, evidentemente, este es un Perdón, hecho artístico, simbólico, cargado de significado, y hay un montón para analizar. Ahora, te, a todo el te mundo le cuento una gusta, cosa, Gustavo, antes que me ¿sí? olvide.
en el muro, como vos decías que mucho va por lo que le gusta a uno o no le gusta a uno. Yo en el muro que vos mostrabas, para mí la puerta chica me representaba un hangar el lugar. Mm. Es como que yo veía un hangar ahí. Me gustaba más que la otra, ¿entendés? Es como Sí. decía, que depende del gusto. A mí yo soy fanático de los aviones y yo vi un hangar directamente con la puerta esa grande, ancha. Sí, Nada, era eso, porque vos decías ok. que iba mucho por el gusto de cada uno lo que podíamos ver. Sí, y también por lo que hemos visto. Ustedes cuando Claro. ven algo, consciente o inconscientemente, van acumulando información. Eh, y de alguna manera siempre la incorporamos. Entonces puede ser que, que eso después influya en otras situaciones. De hecho, hay una cosa que pasa con... Pero es que los quiero ver. Hay una cosa que pasa con el ojo, ¿sí? Con el ojo humano. El ojo humano recibe imágenes del exterior y nuestro cerebro las traduce a algo que entendemos. ¿Vieron el reflejo del agua en la ruta? No es agua. Nuestro ojo entiende que eso es agua. Por un efecto óptico, por el sol, por la refracción, está todo explicado. Pero lo que nos llega a nuestra cabeza, nuestro cerebro nos dice, allá hay agua. ¿Sí? Y vieron las figuras de los test, cuando te muestran una figura, ¿qué ves? Y algunos ven la copa, el otro ve la cara enfrentada. Y todo eso sale es muy personal, pero también está muy influenciado por lo que hemos visto, por lo que hemos conocido. Cuando uno se empieza a dar cuenta de esas cosas, cuando uno empieza a preocuparse por lo que uno ve, eh, les puedo asegurar que el mundo personal cambia. Y el hecho de dibujar, sea en AutoCAD o a mano, como sea, les puedo asegurar que si ustedes le dedican tiempo y esfuerzo, va a hacer que ustedes en algún punto cambien, ¿sí? El AutoCAD es un gran esclavizante de personas, porque es un programa y porque es pum, 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 y si no sigo el procedimiento no sale, si no le doy la respuesta que quiere en el momento que quiere, no sale, el comando no dibuja lo que quiero y la frustración es grande, entonces me obliga a tener un orden que no tengo en ningún otro caso de mi vida diaria. En ninguno. Ni en el trabajo, porque en el trabajo eso no sucede así, sucede de otras maneras, mejores o peores. En el cole lo mismo, o en la facultad lo mismo, pero no hay alguien tan esclavizante como los programas de computación, que son una rutina, no hay manera de salirse. Sí, lo que tenemos es lo que siempre les digo, cada uno dibuja como quiera. Esto es una gran caja de herramientas y cada uno va a hacer las cosas como les dé la gana. Y incluso si lo usan mucho, van a aprender a hacer las cosas de manera que otros no las hacemos y cada uno va a tener sus formas, pero el comando en sí, no hay manera, no hay manera de cambiarlo. Entonces, estas cuestiones de que uno ve algo y lo interpreta de una manera, también cambian cuando nosotros sabemos más, investigamos más, somos más observadores, nos preocupamos por eso, y esto el dibujo lo fomenta, lo recrea, nos lo hace practicar, eh, nos hace estar más atentos a cómo son las cosas, a cómo funcionan. ¿Por qué? Porque para dibujar tengo que conocer. Para dibujar tengo que conocer. No hay manera de representar algo si no lo conozco. No hay manera. El que no sabe es como el que no ve. No hay manera. Entonces,
La única forma de representar, de dibujar, es ir, ver, mirar, medir. Ah, mira, pasa por acá, sale por allá, tiene esta arista. No, tiene un espesor. Entonces esto no es una sola línea, son dos líneas, tiene una pequeña curva. Mira, esto, como hablábamos recién con Franco, mira, no llega al bordecito que es un poquito más allá del centro, no, llega al centro. Todas esas pequeñas cosas de precisión que yo rompo tanto las guindas es por esto, ¿sí? ¿Por qué? Porque una vez que nosotros sabemos de algo, es como el que estudia música, una vez que sabe las notas, sabe poner los dedos o sabe soplar la flauta, puede reproducir una canción de otra persona, pero también se le abre la posibilidad de crear cosas que nadie ha hecho nunca. Y el AutoCAD o el dibujo es exactamente lo mismo. Cuando nosotros juntamos nuestro haber aprendido a dibujar o tener conocimientos de dibujo técnico, saber dibujar en AutoCAD, o saber dibujar a mano, haber visto planos, haber visto objetos, los que sean, los que me interesen, conocerlos, medirlos, saber de proporciones, saber de escala en relación a otra cosa, en ese momento van a estar en condiciones de dibujar cosas que no existen pero que están en su cabeza y que ustedes van a conocer perfectamente. No van a existir posiblemente esas cosas o esos diseños, pero ustedes las van a tener en su cabeza, las van a poder volcar a un dibujo, las van a poder modificar, las van a poder analizar, las van a poder medir y incluso las van a poder fabricar o mandar a fabricar, ¿sí? Y todo eso que les acabo de contar se llama proceso creativo. Los que tenemos la suerte de trabajar con esto, tenemos una herramienta que el resto de los mortales no tiene y que nos convierte en una especie de semidioses, que somos capaces de la creación. Solamente las mujeres y los hombres diseñadores y las mujeres diseñadoras o dibujantes o creadoras de algo que se puede materializar tienen esa capacidad. Y eso los hace completamente diferentes. Y por eso todos los que están relacionados con el diseño tienen el ego más grande que se puedan imaginar. Arquitectos, diseñadores de moda, diseñadores de aviones, diseñadores de autos, mecánicos que tienen que ver con todo lo que sean las cosas de la creación. Los egos son enormes, pero enormes, siempre, siempre, siempre. No hay casos donde eso no suceda. Pero tiene una razón, el hecho de la creación, o sea, es muy, muy fuerte. Y a veces no hace falta hacer el Sonda, el auto Sonda o un auto Fórmula 1 o un Boeing o un rascacielos. A veces el hecho de un carpintero de poder hacer sus cosas, sus muebles, sus cajitas, lo que sea, hace que realmente ese acto de creación sea muy parecido a casi tener, no les digo tener un hijo, pero o sea, de la nada, de un fenólico, de un MDF completamente plano, que salga algo que yo inventé, pensé, diseñé, dibujé y después construí, o sea, un contador no lo hace, un abogado no lo hace. Está bien, un abogado puede redactar un escrito con una excelencia terrible. Lo va a poder presumir, no, mira cómo escribí esta sentencia. Yo creo que no. El balance contable, sí, mira, me quedó buenísimo. La verdad que no lo veo. Ahora, el diseño de una mariposa sobre un lienzo o un tejido o un bordado, ¿qué hace una persona? O sea, no tiene comparación. O sea, me parece a mí eh, un, un arma súper poderosa que, que nada, que está al alcance de todos y que no necesariamente tiene que ser una cosa súper, eh, ¿cómo se dice? Que tenga que ser súper relevante a nivel nacional o internacional, pero sí ser conscientes de esas cosas, ¿no?
Y volviendo a la foto que les presento, estoy presentando, ¿no? Sí, sí. Volviendo a esta foto, yo tengo la oportunidad de intervenir un parque y la verdad que a mí me costaría un montón hacer esto. O sea, creo que no se me ocurriría. Bueno, a alguien se le ocurrió y acá hizo dos elementos que no tienen nada que ver con un parque, eh, encima bastante deformados o con sus proporciones bastante diferentes a lo que representan. O sea, las cucharas no tienen esa forma y las cerezas no son tan perfectas. Eh, y esa posición de equilibrio inestable en la vida real sería bastante difícil de conseguir, ¿no? La cereza se caería. Pero bueno, todas son cuestiones que están analizadas, que están estudiadas, que provocan una tensión. Y volvemos a lo que les decía hace un rato. Las reglas están para romperse. Y Pero acá el señor las rompe. ¿Cómo? vos fijate que esa cereza sí le da movimiento a la imagen, porque decís, en cualquier momento se cae. Lo que provocan son tensiones. Tensiones visuales de que nuestro Ay, cerebro nos va a decir, eso se va a caer. claro. La cuchara está torcida. ¿Qué es eso? Es provocador, obviamente va a llamar la atención. Claro. Y después están los gustos. A ver, ¿es realmente de buen gusto? ¿La ciudad está feliz por tener este monumento? ¿Qué es eso? No sé. Y ahí entran un montón de debates, ¿no? Y estas cosas se hacen en todos lados. Acá, en cualquier país. En todos lados se hacen este tipo de cosas. Nosotros Depende de teníamos... quién las haga también, viste cómo es esto. Son como los huevos de Vicente López o de Capital. Sí, bueno, Sí, nosotros mirá que está. Es cuestión de gusto, nada más. Este, lo que pasa también que todo esto está relacionado con el mundo del arte y el mundo del arte también es un negocio y los mecenas apuestan por artistas que después ponen en valor esos mismos. O sea, todo es un tema, todo, absolutamente todo. Profe, me tengo que retirar. Dale, Se me hace tarde. Bueno, nos vemos el lunes. nos vemos Ah, el el lunes lunes allá. allá, ¿eh? Sí, Allá, ok. Ok, bueno, listo. 7:30. Dale, perfecto. Muchas Listo. gracias. Buen fin de Nada, semana a todos. hasta luego. Buen fin de... Bueno, y el tema de las proporciones. Sí, ¿quién habló? No, no, estaba saludando. Ah, el tema de las proporciones también tiene que ver con las macroescalas, por ejemplo, las ciudades, ¿sí? Los edificios en general, en nuestras manzanas de 100% tienen cierto tamaño, ¿no? Podemos distinguir entre un edificio, una torre, una casa, pero en esta foto este edificio como que se fue completamente de escala, incluso urbana. No quiere decir que esté bien o que esté mal, ¿no? Pero sí es una cosa atípica dentro de la escala de una ciudad. Que un edificio tome este tamaño, esta envergadura, llama la atención. Hay un tema de proporción y de escala. Pero sus partes, o sea, las partes propias del edificio entre sí dialogan bastante bien. O sea, no podemos decir que está desproporcionado el edificio. Sí que hay una desproporción entre la escala de la ciudad que rodea el edificio y el edificio propiamente dicho. ¿Qué más? A ver si tenemos algún ejemplo más. Esa foto que tenía ahí eh, en el apunte, a ver si la puedo abrir. Acá. De los órdenes griegos y romanos, que la columna estaba dividida en partes y esas partes estaban relacionadas entre sí, se traducía a todo el edificio, ¿sí? Acá hay un estudio de cómo cada parte, como
todo el frente del edificio está compuesto de varias secciones, de varias partes más pequeñas, pero que todas están relacionadas y dan esa armonía en los edificios griegos y romanos. Cuando los griegos y romanos hacían sus edificios, tenían en cuenta estas proporciones para construir, pero además, como eran tipos muy inteligentes, sabían que era una teoría y no siempre se cumplía. ¿Y saben dónde se daban cuenta que no se cumplía o que no quedaba bien o que lo que hacían respetando este sistema fallaba? Eran las columnas de los extremos. Tanto en la columna derecha como izquierda, en estos edificios, esas columnas no tienen el mismo diámetro que las columnas interiores porque la luz hace que esas columnas se vean más delgadas. Entonces modificaban el tamaño de esas columnas para que pareciera que fuesen todas iguales. Y otra vez lo mismo, ¿no? La regla está para romper. Bueno, nada, son las 9. Un pantallazo muy genérico, muy amplio de lo que es la escala y la proporción. Cuando empiecen a medir sus objetos y ver que esto sucede muchas veces, no nos damos cuenta, pero cuando empiecen a medir, mira, la base de la licuadora es 3 veces el alto. Mira, qué loco. Están ahí. Todo este mundo de proporciones nos rodea. Y es importante por lo menos saber que existe y conocerlo. Bueno, parroquiales, lunes, 7:30 en el Polo. Yo me tengo que fumar el acto, así que tengo que estar 6:30. Me dijeron que vamos a estar arriba en la sala de computación. Espero que no, espero poder conseguir un aula con pizarrón y si no nos veremos ahí, pero en principio nos vemos en el aula de arriba. ¿Ah? Ok. ¿Alguna duda, consulta, algo que les haya quedado? ¿No? No. Profe, tenemos que llevar Sí. nuestras compus. ¿Cómo? Tenemos que llevar nuestras compus. No, no, porque vamos a hacer una clase de medición. No hace falta. Ok. ¿Eh? Ahí le Si mandé alguno. un mail con la foto de lo que quería dibujar. No sé si. ¿Querés que lo veamos? A ver si. Sí, dale, como quieras. A ver de qué se trata. Es de un control del aire. ¿Ah? Qué buena idea. Es que tenía muchos círculos, cuadrados, y dije, bueno, puede ir. Perdón un segundo que me lo sintió. Me comparto, ¿eh? Bien. Sí, puede ser. Puede ser, Ok. puede ser. A ver, les cuento. La idea de dibujar el objeto es dibujar una cara lo mejor que se pueda. Yo creo que van a poder hacer más, ¿sí?
pero la idea, o sea, el ejercicio es dibujar una de las caras del objeto, obviamente la que tenga más información. Si alguno llega a dibujar más, mejor, obviamente, porque practica más. Pero la idea es que si se dibuja más de una cara, que todas tengan el mismo nivel, ¿sí? Para que no se desmerezca el trabajo. Pero sí, Juliana, el control puede ser. Profe, yo también te acabo de mandar la foto Sí. de si está bien o no. Ah, bueno. Lo tengo en casa y Sí, por eso digo, bueno, buenísimo. Dale para adelante. si decís, bueno, Sí, sí. listo. Bueno, gente, si no tienen más preguntas, empezamos el fin de semana. Vale, perfecto. Nos vemos el lunes. Nos vemos el Dale, lunes. Que estén nos bien. Vale, Hasta igual. luego. gracias, hasta luego. Chao. Chau. Un fin de. Fin de